Señor, tú nos perdonas por el puro amor a tu propio nombre, Señor, por el amor a tu Hijo, por el amor a este pueblo, Señor, que no merece nada de lo que le has dado, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender, como en este pasaje vemos, Señor, tu justicia, pero a la vez tu misericordia, Señor. Y como ayer explicaba el pastor, Señor, en el estudio, cómo ese dilema, Señor, de cómo la justicia y cómo la misericordia pueden estar en un mismo Dios perfecto, santo, aplicándose de manera perfecta y sin contradecir nada, sin ir en contra de ti mismo, Señor. Hoy te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a adorarte, a honrarte y a tener este tiempo para buscar a través de tu palabra, Señor, conocerte mejor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, nos podemos poner sobre nuestros pies para cantar al Señor en esta mañana. Gracias por estar presentes y estar orando al Señor. Vamos a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Eso es un salmo. ¿Qué salmo es ese? Salmo 100. Salmo 100. Vamos a cantarlo con el favor del Señor. Alguna vez lo cantamos, pero no lo habíamos vuelto a cantar. Es una melodía un poco antigua, pero al mismo tiempo alegre, porque es la palabra de Dios. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios. Reconocer que Dios es Dios. Él nos hizo y no nosotros. Él nos hizo y no nosotros. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios. Habitantes, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Entrad Por sus puertas con acción de gracias. por sus atrios con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Cantad alegres a Dios. Habitantes, habitantes de toda la tierra, servidle, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Porque el Señor es bueno, Porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia Para siempre su misericordia. y su verdad por todas las generaciones. Cantad alegres a Dios. Sí, Señor. Habitantes de toda la tierra, servidle, servidle con alegría, servidle con alegría.
venid ante su presencia con regocijo. Cantad alegres. Cantad alegres a Dios, Oh, habitantes. habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por poder cantar con alegría delante de su presencia. Y basándonos en el salmo más corto, en el Salmo 117, vamos a leer solamente, tiene 2 versículos, vamos a leer el versículo 1 y versículo 2 que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Alabad a Jehová, pueblos todos. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, alabadle, alabadle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová. Habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque en Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad, alabad al Dios de Israel. Cantad, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Tenemos que batir las manos, danzar. Eso es bíblico, aunque prácticamente aquí no lo hacemos, pero todo la Biblia dice que debemos hacerlo decentemente y con orden y para la gloria de nuestro Dios. Amén. Aleluya. Hermanos, invitamos a nuestro hermano Marcos, nos va a compartir acerca del despertar misionero.
Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias a Dios por estar en este lugar. Vamos a iniciar con el texto que tenemos para memorizar o que memorizamos esta semana. Quiero que alguien me diga la cita. No todos, uno. Juan 6:37. No es el que se memorizaron. No me asusten. Vamos a repetirlo, pero yo quiero como que saber si se lo memorizaron o no, porque si no se saben la cita, difícilmente el resto del texto, ¿verdad? Vamos a hacerlo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si hay alguien que lo sabe, yo los voy a ayudar al principio para encaminarnos. 1, 2 y 3. Todo lo que Él me da, bueno, vamos a hacer algo. No es la idea, pero vamos a hacerlo otra vez. Creo que hay que volverlo a dar otra semana. La idea es que todos nos lo aprendamos. Ese es un texto, e incluso pensé que ya se lo sabían porque es famoso, es muy conocido. Le recordamos en el Despertar Misionero los 15 minutos de oración a la semana. Lo hacemos oficialmente los jueves a las 8. Si no lo puede hacer los jueves, lo puede hacer antes o dividirlo 5 minutos por día. La idea es que podamos estar orando a la semana por ese despertar misionero, atesorando la palabra de Dios, orando por la iglesia, pero al mismo tiempo por las personas que aún no conocen a Cristo, por el evangelismo que estamos realizando en el Parque Los Niños. Esta tarde vamos al evangelismo después del almuerzo, calculando que a las 4 de la tarde salimos de este lugar. Recordemos que hoy tenemos programado el almuerzo acá en la iglesia. Las personas que apartaron su ticket tienen el almuerzo asegurado, tienen que pagarlo por supuesto, para que esté más seguro. Y los que no hayan estado estos domingos anteriores y no lo hayan apartado, pues hablen con nosotros, con Michael, con la hermana Yurley o conmigo, para programar a ver si quedan. ¿Sí? Sí alcanza. Bueno, entonces es económico, son 10,000 pesos, el plato es un mute. Aparte, quiero aclarar esto porque no lo dije cuando promocionamos el plato de la limonada, no ofrecimos limonada. La limonada va aparte, también es económica, cuesta 1,000 pesitos. Entonces, el próximo evangelismo lo vamos a estar anunciando el domingo antes, aproximadamente serían 15 días, donde tendríamos también el almuerzo. La idea del almuerzo ese mismo día es que almorcemos acá y los que van a ir a evangelizar, pues ya almorzaron y aquí vamos a evangelizar. Dios les bendiga. Amén. Continuando, damos gracias al Señor por el evangelismo, por la vida del hermano Marcos, por poner también el promover ese ministerio en la iglesia. En Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Señor, te damos gracias, Padre, por en Cristo darnos tantos privilegios, tantas riquezas. Señor, no alcanzamos a entender, y como decía el pastor esta mañana, tal vez nos falta ser más diligentes, o no tal vez, sino realmente nos falta ser más diligentes para poder buscar en tu palabra y saber y conocer todos esos beneficios que Cristo compró en la cruz para nosotros, Señor. El hacernos un pueblo santo, una nación de sacerdotes, Señor, para poder ministrar delante tuyo, para poder en todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor, dedicarlo a ti y poder ofrecer por medio de eso alabanza en Cristo. Y para poder reconocer a Cristo, Señor, en la dignidad que tú le has dado, Señor, por haber sido el único
capaz, Señor, de satisfacer tu ira en la cruz, el único capaz de pagar el precio que merecía nuestro rescate por el pecado, Señor. Solo su sangre tenía el poder y el valor para poder limpiar tanta maldad, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, te bendecimos, elevamos estos cánticos a ti, Señor, como lo cantábamos hace un momento, con nuestras palmas, con nuestro cuerpo, Señor, pero también, Señor, en nuestro corazón, reconociendo, Señor, esa condición de dignidad tuya, esa condición de santidad tuya, de que como dicen Apocalipsis y como dicen todos allá en el cielo, en esa escena que nos muestra la Biblia, Señor, solo tú eres digno de tomar el rollo, digno de quitar los sellos, digno de recibir la gloria y la honra, Señor, de sentarte a la diestra de Dios y de recibir todo el reino, el imperio y el poder por los siglos. Te damos gracias y te bendecimos. Amén. Y así como lo decía nuestro hermano David en la oración, digno es el Señor. Es el único digno de nuestra adoración, es el único digno de recibir toda la alabanza, la gloria y la honra por los siglos. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco hoy tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos,
Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, 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 en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. eres digno, Señor, eres digno, Señor. Digno es el Señor, digno es el Señor. Te agradecemos, oh Dios, por tus bondades, por tu misericordia, Dios. El día que llegaste a nuestra vida, conocimos tu abrazo y tu perdón. Aunque no lo merecíamos, Señor, aunque no, Señor, éramos dignos ni siquiera de que tú nos miraras, aún así, Dios Todopoderoso, tu misericordia se hizo efectiva en nuestras vidas, Señor. Tu bondad se hizo efectiva en nuestras vidas, Señor, el día que nos llamaste a caminar conforme a tu voluntad, Dios. Permítenos que cada día podamos darte toda la gloria solamente a ti, Señor, porque eres el único digno que mereces adoración. Eres el único digno que merece de nuestro tiempo. Eres el único digno que merece que entreguemos nuestra vida, Señor, a tu servicio. Una vida que tú mismo, Señor, nos diste cuando salimos de nuestra madre, Señor, pero que no dependemos solamente de ellos, sino que dependemos de ti, Señor. Dependemos más de tu divina y preciosa voluntad, que queremos reflejar, Señor, tu amor en la humanidad. Cada día permítenos, Señor, poder cumplir tu voluntad conforme al propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Que cada día seamos hacedores de tu palabra, Señor. Permítenos cada día ser esos instrumentos agradables en tu mano, en el cual tu nombre sea glorificado hasta los confines de este mundo, Señor. Y que en la gloria no nos la llevemos nosotros, sino que en todo momento, en momentos alegres, en momentos de tristezas, en cualquier momento de dificultad en nuestra vida, la gloria sea para ti, Señor. Porque tú eres el único que nos ayuda y porque tú eres el único que nos has amado desde antes de la fundación del mundo. Porque aún en nuestro pecado y en nuestra maldad, Señor, nos miraste y nos trajiste, Señor, hasta tu luz admirable. Nos trajiste, Señor, hasta tu presencia para hacernos parte de tu familia y coherederos de tu reino, Señor. Por eso te glorificamos y te damos muchísimas gracias en esta mañana, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra y la alabanza, porque tú eres el único digno de ser recibido. En el nombre de Jesús te honramos. Amén.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si decimos que somos verdaderamente seguidores de Cristo, debemos hacer lo que Cristo hacía. Tener el mismo carácter, el mismo enfoque. Que lo nuestro quede en un segundo plano y que podamos cumplir verdaderamente ese plan maravilloso por el cual Dios nos tiene acá. Porque Dios no nos tiene acá solamente para reunirnos, Dios no nos tiene acá solamente para reírnos, para tener una familia. Dios nos tiene para cumplir su plan y su propósito en nuestra vida. Y ese debe ser nuestro carácter. Y ese es el carácter que debemos reflejar al mundo. Jesús, haz mi carácter. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Aunque a veces no entendamos, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, yo quiero ser, Señor, un reflejo de tu amor a la humanidad. Aunque a veces veamos personas que se deleitan en el pecado, tan prósperos, tan felices, tan, no sé, tan bien en este mundo terrenal, Señor, y aunque a veces nosotros pasamos por dificultades, por aflicciones, por tribulaciones, por problemas, aún así, Señor, nosotros queremos tener tu mismo carácter. Aún tú, Dios Todopoderoso, enviaste a tu Hijo Jesucristo, siendo Dios, a morir por nuestros pecados. Aún Él teniéndolo todo, aún Él siendo Dios, vino y se despojó del cielo y vino a morir por nosotros que no merecíamos ni siquiera, Señor. Ni siquiera que te acercaras a nuestra vida, Padre amado. Y aún así, tu Hijo Jesucristo nos dio un modelo de carácter a seguir,
un modelo de carácter que cada día tu Hijo debe dar a demostrar a la humanidad. Aunque no entendamos, Señor, lo que pasa en nuestras vidas, sabemos que tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Y que esos momentos de tristeza, Señor, sirven para depender más de ti. Esos momentos de necesidad es para entender que tenemos un Dios de provisión, un Dios de sustento, un Dios que nos ayuda, un Dios que nos consuela, que está con nosotros todos los días y que estará con nosotros hasta el fin del mundo, y aún cuando estemos delante de su presencia será por la eternidad. El Dios que nos dio la salvación, el Dios que nos hizo que pudiésemos acercarnos delante de su presencia, es el mismo Dios que está con nosotros. Y debemos confiar solamente en ti, Dios. Que aunque el mundo nos pueda dar mucho para satisfacernos aquí terrenalmente, Señor, queremos primeramente poder tener tu carácter, Señor. Que aunque a veces hay ofertas de empleo que nos dicen que es algo generoso para nosotros porque de pronto tendremos buenas entradas, Señor, pero tenemos que pecar en algunos momentos, Señor. Apártanos de eso, Dios. Purifícanos cada día, Señor, y que podamos dar testimonio en donde sea que estemos, Señor. Que podamos dar testimonio del carácter de Cristo, porque somos el reflejo de tu amor. Porque somos, Señor, embajadores de tu reino aquí en la tierra. Y queremos hacer todo conforme a tu plan y conforme a tu maravillosa voluntad que cada día se hace en nuestras vidas, Señor. Queremos ser más dependientes de tu reino, Señor. Y que lo que nosotros podamos hacer en esta tierra sea conforme al propósito tuyo, Señor. Y que tú seas el centro y el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Para que cada día la humanidad pueda entender que Cristo vino a morir, Señor, por su pecado y por su maldad, así como murió por el nuestro. En el nombre de Jesús te honramos y te damos muchísimas gracias, Señor. Haz siempre, Señor, nuestro carácter. Fórjalo, Señor, como el alfarero hace la vasija. Forja, Señor, nuestro carácter, y que día a día podamos ir madurando, Señor, en sabiduría y en conocimiento de tu verdad. En el nombre de Jesús te honramos y te damos muchísimas gracias, eterno Dios. Amén. Gracias. ¿Aló? Bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de la ofrenda, de las ofrendas. Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Recordemos, hermanos, que el cofre ocre es el de las misiones, ¿cierto? Es el de las misiones, y los de los lados son los de las ofrendas de la iglesia. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites también venir en adoración con nuestros recursos. Nos permite reconocer que todo aquello que nos has dado, Señor, ha venido de tu mano. No ha sido nuestra fuerza, no ha sido nuestra capacidad para generar un ingreso, para tener un trabajo, para buscar las oportunidades, porque a pesar de que tengamos una responsabilidad en hacer todo eso, Señor, no podemos hacer nada si tú no lo permites. Y tu palabra dice que nada recibe un hombre si no les dado el cielo, Señor. No hemos recibido capacidades sino porque tú las has permitido, no hemos recibido oportunidades sino porque tú nos las has dado, Señor. Has abierto puertas, has permitido que cada uno de mis hermanos sea sustentado, Señor, en lo mucho, en lo poco, como se explicaba también hoy en la escuela bíblica, Señor, cuando Pablo habla en Filipenses de que ha aprendido en lo mucho, en lo poco, en la abundancia, en la escasez, a estar satisfecho, porque sabe que tú, Señor, eres quien lo sostiene. Y cuando dice que todo puede en Cristo que lo fortalece, Señor, es saber que puede ir cualquier tipo de situación, porque ninguna tú lo has dejado solo, Señor, siempre nos has sustentado, tu fidelidad nos acompaña. Por eso venimos con nuestros recursos, Señor, a adorarte, porque esto es parte también de la adoración, Señor, de la alabanza que hacemos a ti, pidiéndote que multipliques los ingresos que vengan a esta iglesia, Señor, a esta congregación, que nos ayudes a suplir los gastos, las necesidades de la congregación, Señor, también de la familia pastoral, Señor, y que suplas y sostenga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, como lo has hecho siempre, Señor, en tu fidelidad,
que nos sigas enseñando, que sigas formando nuestro carácter, Señor, por medio también del dinero y del manejo del dinero y de la confianza que debemos tener en ti, Señor, para ser sustentados y suplidos, Señor, que creo que es de las cosas más complicadas que encontramos en la vida cristiana a veces. Te damos gracias, Señor, y te pedimos también por lo que va a pasar más tarde con los mutes, Señor, porque eso es también parte, Señor, de una labor, o sea, de un deseo de la iglesia de poder suplir las necesidades y los gastos de la misma iglesia. Te bendecimos y te alabamos y te damos gracias, Señor. Hermanos, pueden ir pasando adelante, pueden ir depositando sus diezmos y sus ofrendas. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servidle con alegría, servidle con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Bueno, gracias al Señor. Hermanos, vamos a orar por el pastor. A pedirle a Dios por este tiempo que nos va a permitir para escuchar su palabra, que nos ayude, Señor, a conocerle mejor a Cristo, a conocerte mejor a ti, Padre, a conocer el poder de tu Espíritu, Señor, por medio de tu palabra. Tu palabra dice que el Señor Jesús dijo que tu palabra es vida y es espíritu vivificante, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a recibir de lo que el pastor ha traído para la congregación, que seas tú bendiciéndolo, Señor, que seas tú usándolo para que él edifique la iglesia, Señor, que seas tú guardando su corazón, Señor, en sus debilidades, en sus flaquezas, Señor, que seas tú ayudándolo en sus preocupaciones, en sus inquietudes, en sus ansiedades, Señor. Él es un hombre igual que cualquiera de nosotros, un ser humano que tiene necesidades, Señor, que tiene dificultades y que tiene una responsabilidad muy grande que tú le has dado, Señor. Ayúdalo a serte fiel, ayúdalo a seguir adelante, Señor, edificando la iglesia, cuidándola, proveyéndola, Señor, con lo que es necesario para su crecimiento y su cuidado, Señor. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por permitirle estar en esta congregación, por permitirnos a nosotros ser parte también de su vida, Señor, y tenerle, Señor, en nuestras vidas. Y te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, que sea nuestro corazón buena tierra para esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios, Dios los bendiga. Muy buenos días para todos. Teníamos rato sin vernos, sin saludarnos, sin pasar tiempo desde hace 2 semanas, que fue el último domingo que estuvimos acá. Como pasaron tantas cosas en esta semana, me siento más viejo porque ya soy abuelo. Entonces, pareciera que hubiera pasado mucho tiempo en estos días. Los felicito, no solamente los saludo, sino que les doy las gracias y los felicito por su fidelidad al Señor, más que a una iglesia, una denominación o a un ministerio, al Señor en sus vidas. Vamos a ir todos, por favor, a el libro de Jonás en esta mañana. Sé que la semana pasada hicimos un break en la secuencia de Jonás. Se estuvo predicando un tema independiente sobre el ser hacedores de la palabra, y esto coordina porque también es parte de lo que tenemos hoy. Pero vamos a darle continuidad entonces a Jonás, que es el libro del Antiguo Testamento, que está el libro más
grandecito, por ahí es Oseas, Daniel detrás. Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 5. Si ya lo consiguieron, por favor me regala un amén. No acostumbro a pedírselo, pero para saber y leamos juntos. Amén. Muy bien, mi hermana. Amén. Muy bien. Jonás, capítulo 4, versículos 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Cuestionarse, cuestionarse uno mismo, cuestionar las circunstancias, cuestionar las situaciones o cuestionar a las personas es algo que los seres humanos podemos hacer porque tenemos la capacidad de investigar y de meditar en si las cosas son realmente como las estamos viendo o nos las están presentando. El problema es cuando cuestionamos, renegamos y hasta nos oponemos a lo que Dios hace en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Si cuestionamos, renegamos y hasta nos oponemos a lo que Dios hace, tenemos un gran conflicto interno. Y no tenemos que ser personas alejadas de Dios para estar en conflicto interno. Jonás era el siervo de Dios que Dios utilizó, como lo vimos en los capítulos anteriores, para traer el arrepentimiento y la salvación, arrepentimiento de pecados y salvación por su misericordia a los ninivitas, a una gran población. Un hombre muy usado por Dios. Y es que esto nos enseña que el camino a la madurez, que es lo que estaba haciendo Dios con Jonás, igual que a nosotros, el camino a la madurez pasa continuamente por la lucha para aceptar que Dios salva a las personas por su mera misericordia en Cristo. Aunque esto esté muy claro en nuestra mente, que Dios salva por gracia o por misericordia, cuando Dios la aplica en otros, y no solo en nosotros, e incluso la aplica en otros de una forma que nosotros pensamos que no debería aplicarla, nos hace confrontar con nuestros propios deseos egoístas y pecaminosos, y esto nos lleva a tener que ser humildes, a madurar. Hemos abordado este libro, aunque es corto como una carta, de 4 capítulos, lo más pausadamente posible para entender que no solamente tenemos que hacer algo de parte de Dios, sino que tenemos que ser transformados por Dios mientras hacemos la obra de Dios. No solo antes de ir en el nombre del Señor somos transformados, sino durante el ejercicio de lo que Dios nos ha mandado a hacer, somos transformados y después seguimos siendo transformados. Nunca somos obra totalmente terminada. Solo hasta cuando Cristo regrese o hasta cuando nosotros partamos a su presencia. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Cómo les parece? ¿Es bueno que nunca terminemos de ser transformados? Alguien dirá: ay, algún día terminará este proceso. O más bien es malo porque como nunca termina, entonces tengo que siempre estar pendiente. Se puede verlo como bueno o como malo, es lo que la Biblia ha designado para nosotros. Mientras no seamos cuerpos gloriosos, Cristo haya venido y hayamos tenido un cuerpo diferente,
que no peque, que no sea tentado por el pecado, o mientras no hayamos partido a la gloria, seguimos necesitando madurar y ser santificados. Así que esta lucha, como la vemos en Jonás, es contra el legalismo. ¿Han escuchado ese término, legalismo? ¿Qué es el legalismo? ¿Cuántos tipos de legalismos existen? Bueno, es legalista quien en lo básico no quiere que Dios salve por su mera misericordia. Voy a decir algo que va a sonar muy polémico, pero que hubo mucho debate por ello en redes sociales, y espero decirlo de la mejor manera, no para aumentar la polémica, sino para cimentar nuestra fe en Cristo. Cuando estaban en el proceso allá en la universidad en Ausbury, de un supuesto avivamiento, o un verdadero avivamiento, o un posible avivamiento, algunos dicen que hasta que no pase el tiempo no se sabe si fue o no fue avivamiento, donde los estudiantes empezaron su culto en la capilla normal de cada semana, creo que los miércoles, y continuaron después de la predicación alabando y orando, y siguieron alabando y orando, y la gente venía a confesar sus pecados, a arrepentirse de ellos, a decir que Dios les contestaba sus peticiones, a leer la Biblia, también lo hacían, y así duraron varios días, si no estoy mal, 17 días, en esa universidad en Estados Unidos. Eso ya había pasado también ahí mismo años antes. De una vez salimos los cristianos evangélicos a pelear. Lastimosamente las redes sociales se convirtieron en rines de boxeo. Pareciera que nos tiramos así como los boxeadores de lucha libre contra las cuerdas para agarrar impulso y tirárnosle encima al otro. Entonces de una vez salieron los que dijeron, eso no es un avivamiento porque casi no se lee la Biblia, casi no se predica la palabra y Esa iglesia es de corte wesleyano, y los wesleyanos son arminianos. Puede que a usted esto le suene como a idioma extraterrestre, pero poco a poco, cuando vengan los domingos a las 9 de la mañana, vamos a entender esos términos. ¿Qué quiere decir? Que estos no son de la corriente de nuestra iglesia cristiana, entonces esos no son tan sana doctrina, entonces eso no es un avivamiento. Y salieron los otros también del otro lado a decir, ¿cómo es posible si hay gente orando, cantando, y mire que está el Señor ahí metido y con sus emociones a defender, y los unos de un lado y los otros de otro? Hermanos, cuando uno rápidamente sale a cuestionar lo que Dios hace por otros, déjeme decirle, aunque mi juicio al final sea cierto, puede ser que mi motivación, aunque el juicio al final sea verdadero, mi motivación sea legalista, solo porque me da rabia o me incomoda que Dios haga la obra en otros, y más si la hace como yo no quiero que la haga. Eso es legalismo. Hay legalismo intelectual, hay legalismo moralista. ¿Cuál es el legalismo intelectual? Hermano, si usted no sabe lo que yo sé de la Biblia, entonces usted no está en nada, usted no es creyente, usted ni... Es más, vamos a devolverle del bautismo. Tenemos que volverlo a bautizar. Legalismo moralista. Si usted no se comporta como yo me comporto, si usted no habla como yo hablo, si usted no se viste como yo me visto, si usted no acude a los sitios que yo acudo, escucha la música que yo escucho, hace lo que yo hago, entonces está mal y no es creyente. Eso es legalismo moralista. Este último tipo de legalismo es el que más vemos diseminado, pero hoy en día, con el auge de la vuelta a la palabra en muchas iglesias, muchos caemos en legalismo intelectualista. Y entonces, no solamente es que no nos sepamos el versículo bíblico de la semana, como pasó hoy, sino que ya nos piden que nos sepamos la Biblia entera, las doctrinas históricas enteras, las confesiones doctrinales enteras, y todo lo de todos los tiempos y de todos los lugares habido y por haber, a profundidad, como si fuéramos eruditos universitarios, para poder llegar a ser medio creyentes. Y cuando la gente no estudia absolutamente como yo estudio, ni se esfuerza como yo me esfuerzo por aprender las cosas y leer la Biblia, entonces los cuestiono y me vuelvo un legalista intelectual. ¿Han visto eso? Sí, señor. ¿Lo han visto navegando por ahí por las redes sociales? Sí, señor. Ese es el bicho llamado legalismo. Y como dijo alguna vez un pastor al que me gusta mucho escuchar, todos llevamos, él dice, un católico romano por dentro. Yo digo, porque es lo que quiere decir él, un legalista por dentro. Todos llevamos una persona por dentro, allá en el fondo del corazón, por la naturaleza pecaminosa vieja, que todavía ya no nos domina, pero todavía está incipiente y a veces se alborota. Alguien que quiere cuestionar cuando piensa que Dios no debe hacer las cosas como
las está haciendo. Somos rápidos en disparar y en juzgar. ¿Cómo reaccionó Jonás al ver que Dios trató a los ninivitas al contrario de lo que él deseaba? ¿Cómo llegamos a vivir también nosotros este conflicto? La respuesta es que Jonás, como nosotros, podemos tener 3 tipos de conflictos que son uno solo, pero con 3 ramificaciones. Conflicto emocional, conflicto devocional y conflicto conductual. Las emociones, la devoción, la conducta. Las emociones, ¿son malas o buenas? Para que conteste clara y bíblicamente, ¿Dios nos diseñó con emociones? ¿Sí nos dio emociones Dios? ¿Y qué dice la Biblia con lo que Él hizo con nosotros? ¿Que era qué? ¿Bueno o malo? Bueno. El problema con no solo las emociones, sino con cualquier otro aspecto de nuestra vida, no es lo que Dios nos hizo, sino cómo nosotros lo manejamos. Lo primero es un gran conflicto emocional, porque leímos en el versículo 1 del capítulo 4 que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y eso es un término en el original, el idioma original bíblico, que quiere decir que decayó muchísimo, que sintió como que se moría, que se le iban las fuerzas. Es como alguien diría hoy en día, eso es un tremendo estado depresivo, para utilizar términos modernos. Se le fue el ánimo. Se le apagó el bombillo, se le descargó la pila, casi cuelga los guayos, no sé cómo decirlo para que lo entendamos, estaba que se moría, de lo mal que estaba. ¿Y por qué estaba tan decaído? Dice ahí, se apesadumbró en extremo y se enojó. Tenía un gran decaimiento y enojo. Y el enojo es indignación cuando uno cree que algo no está bien y está contrario a lo que debería ser. El enojo no es pecaminoso todas las veces. De hecho, Dios se enoja. La expresión rápida del enojo es la ira, y Dios al final ejecutará juicio bajo su ira sobre los que no se arrepintieron y creyeron en Cristo. El problema no es el enojo, el problema es que Dios nos capacitó con eso para indignarnos por lo que realmente debemos indignarnos y para glorificar a Dios buscando la santidad y el bien de los demás. Pero él se apesadumbró en extremo y se enojó cuando debía tener gran fortaleza en vez de estar decaído, y gran gozo o alegría por lo que Dios había hecho. Acababa de salvar toda una gran ciudad. Hay un conflicto emocional. ¿Cómo así que Dios me usa? Hay una cantidad de gente salvándose y yo estoy deprimido y enojado, o amargado diríamos hoy en día. ¿Alguna vez usted se ha sentido muy mal o muy indignado cuando Dios obra en las personas que usted cree que no debería obrar o como no debería obrar? Dijo alguien alguna vez, eso es envidia. Sí. Pero la realidad es que nos pasa mucho. A veces estamos orando por las personas, saquémoslo del terreno de la salvación y llevémoslo a terrenos más superficiales y temporales. Estamos orando por personas para que Dios los bendiga, y cuando nos damos cuenta que Dios los bendijo, decimos, uy Señor, pero ese trabajo me servía más a mí. Ese hermano lo necesita, pero a mí me hubiera ido mejor ahí. Esa posesión que tú le regalaste, buenísimo que se la diste, pero él está capacitado y parece que no está maduro para manejar eso, para administrar eso. Y adivinen quién sí está maduro, le diría una oración. Yo, Señor, como que sí tengo ya la madurez para manejar eso. Entre los jóvenes cuando están solteros, Señor, oramos por las parejas de nosotros. Señor, pero fulanita se novió con fulanito. Ese muchacho como que es muy inmaduro todavía, mejor no se hubiera noviado conmigo. El asunto es que es fácil llorar con los que lloran. No es totalmente fácil, hay gente que, o algunas veces nosotros llegamos a ser tan insensibles que ni siquiera lloramos con los que lloran. Pero otro mandato bíblico es alegrarse o gozarse con los que se gozan. Y el gozo más grande es el gozo de la salvación. A veces nos cuesta incluso gozarnos con que una persona recibe algo que nosotros no tenemos. Y es un mandato bíblico. ¿Se dan cuenta que hay un conflicto en nuestras emociones? En vez de estar alegres, estamos como tristongos, como decaídos.
entre pastores, entre ministros, entre iglesias. Señor, pero ese pastor, no, y esa iglesia, ¿por qué crece tanto? Uy, no. Es que no son tan bíblicos, no son tan sanos, no son tan espirituales, no son tan devotos, no oran tanto, no evangelizan tanto. ¿Y cómo crecen, Señor? Yo no sé. ¿Por qué? Porque la emoción, el conflicto con nuestras emociones, dentro de nuestras emociones, es un conflicto también en nuestras convicciones, en lo que creemos. Le pregunto, ¿ha sido una emoción pasajera cuando usted ha sentido esto? ¿O se ha convertido en un sentimiento continuo? No es lo mismo, algunos psicólogos diferencian entre emociones y sentimientos. Algo pasajero es emotivo, algo continuo es un sentimiento que permanece. No es lo mismo que digan que yo eventualmente me enojo, a que pregunten por el pastor de la iglesia Bautista, el buen pastor de Bucaramanga, y diga, ese es un amargado. No es lo mismo. Tal vez alguien llegue y me encuentre en un impulso de ira. Pero si todas las veces que me ven enojado, van a decir, este como que es un amarguetas. ¿Cierto? No es lo mismo que uno lo pesquen diciendo una mentira que es pecado, eventualmente a que le digan, no, cada vez que nos los encontramos, esa es mentira fresca. No es lo mismo a que mis emociones se desborden eventualmente, a que continuamente yo esté desbordado en mis emociones. Hermanos, yo quiero que nos evaluemos, por favor. Esto es descriptivo. Este texto, como muchos textos narrativos donde se narran porciones de sucesos o momentos en la historia, en la Biblia, describen lo que pasó y casi no dan instrucción sobre qué debemos hacer. Hay que buscar a veces entre la descripción, la instrucción o el mandato. Aquí no aparece, pero sí lo podemos deducir bíblicamente por el resto de la palabra, centrados en Cristo y por ciertas pistas que nos da el mismo texto. Pero aquí está describiendo a un hombre de Dios que estaba amargado. Aquí no está diciendo qué terrible este tipo. Eso, ningún cristiano se amarga. Bueno, cristiano nosotros hoy, en ese tiempo, ningún hombre del pueblo de Dios o mujer del pueblo de Dios se amarga. Nadie nunca cae en depresión. Hay un libro que les recomiendo mucho que lo lean, del doctor, se me fue el nombre, Depresión Espiritual, es predicador inglés de la abadía de Westminster, Martin Lloyd-Jones. Depresión espiritual, tiene varios textos que los analiza y habla sobre la depresión y dice algo que me llamó a mí la atención y me impresionó. Un cristiano deprimido no es una buena propaganda para el evangelio. Un cristiano amargado tampoco, le agrego yo. Pero sí nos podemos deprimir y de hecho lo hacemos. Así como nos podemos amargar y de hecho lo hacemos sin dejar de ser cristianos. No es una buena propaganda, pero sucede, está describiendo lo que pasa. Pasó en esa época, puede pasar hoy. Y hermanos, por favor, entiéndame, quiero darme a entender, esto no está hablando solamente de lo que pasa fuera de nuestros hogares, está hablando de lo que pasa en nuestros propios corazones y en las relaciones personales más cercanas. Porque afuera de nuestros hogares, la aureola alumbra. Parece que volamos de los santos y de lo controlados y dominados por el Espíritu Santo. Pero adentro, a veces pareciera que todo eso se fue. No quiero que por favor usted entienda con esto de que entonces no hay oportunidad. Entienda que cuando Dios describe a un Jonás, está diciendo, si yo usé a Jonás y lo pasé por un proceso para transformarlo, también lo puedo hacer contigo. No desecha a Dios a sus hijos que realmente han creído en Cristo y se han arrepentido de pecados porque estén pasando por un proceso o que caigan de nuevo en aquello de lo que habían sido eventualmente sacados. Los retoma y trabaja con ellos, y eso lo trabajaremos más la siguiente semana para terminar el libro de Jonás. Hoy describamos el conflicto emocional, devocional. Jonás capítulo 4. Antes de Jonás, por eso dije Lucas, esto fue lo que le pasó a los fariseos cuando Cristo en Lucas capítulo 15 les dijo la parábola del
de la mujer que encontró el dracma que se le había perdido, del pastor que buscó la oveja que se le había perdido y del hijo pródigo. Lo dijo porque ellos estaban bravos porque Jesús salvaba a los que ellos no querían que salvara. Les daba rabia. ¿Por qué se mete con ellos? De hecho, no les terminé de decir el ejemplo en Asbury. Lo más tremendo con Asbury es que después algunos sacaron, no sé si era cierto o no, no lo he investigado, hermanos, y les pido un favor, no lo investiguen. No se vuelvan ustedes en los Sherlock Holmes espirituales cristianos. Salió alguien a decir, yo conozco al que está cantando allá en ese famoso avivamiento, ese es un homosexual declarado y allá cantando al Señor. Entonces los que estaban indignados dijeron, ve, y se rasgaron las vestiduras. Y algunos dijeron, pero bueno, y si no un ministro continuo, pero si una persona llega en su pecado, incluyendo el homosexualismo, a orar a Dios y a cantar, ¿Dios lo desecha? Si está arrepentido de pecado, si quiere conocer al Señor. No lo desecha, pero lo levanta diferente. ¿Sí me explico? ¿Recuerdan la mujer que llegó a los pies de Jesús, Juan capítulo 8? ¿Qué le dijo? Yo te voy a agarrar a piedra porque yo sí lo puedo hacer, yo no tengo pecados. ¿Le dijo eso? Yo tampoco te condeno. Vete y síguelo haciendo porque no te seguiré condenando. Mire, hermanos, cuestionamos porque puede venir la persona más inmunda de pecado a nuestra congregación. Prepárese, y yo quiero que se prepare psicológicamente, disfrazado de lo que sea, no sé, de árbol, porque se cree árbol, extraterrestre, lo que sea, medio loco en su pecado, en su enajenación, entrar, y usted y yo tenemos que confiar que predicando el evangelio y orando por él puede en ese momento, con toda su indumentaria, caer a los pies del Señor y ser convertido. ¿O no? Alguien dice, no sé, ¿cómo es que está vestido? Y tiene que estar listo, porque si se apareciera algo a lo que usted le tenga fobia o temor o resquemor en cualquier tipo de pecado. Hay personas, por ejemplo, que le tienen fobia o temor, sobre todo las hermanas, a los indigentes, porque a veces son violentos, hermanas, y se aparecen, aquí pasa cada rato, casi nunca entran completo, por lo menos están ahí a la puerta, los hermanos de Lujire lo saben, se puede sentar y escuchar el evangelio. Y puede compartir con nosotros, y usted está en la responsabilidad de saludarlo y mostrarle el amor de Cristo. Y si es posible abrazarlo, así no le huela muy bien. Igual que si viene disfrazado de cualquier otra cosa o con cualquier otra indumentaria. No seamos como los fariseos. Esperemos que Dios actúe en quien sea, por aún el pecado más grande que tenga. Por eso es un conflicto devocional también, pues ¿cómo ora uno así? Si uno está en esa actitud, ¿cómo ora? En Jonás capítulo 4, versículo 2 dice que Jonás oró. Recuerden que Jonás no había orado al principio del libro porque Jonás estaba huyendo de Dios. Pero al final tuvo que orar en el capítulo 3 para que Dios lo salvara. Y aquí ya continúa orando, no es que él se desconectó, pero dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Tenía una gran convicción de que Dios debía enojarse y condenar a los ninivitas, cuando debía estar convencido, de acuerdo a lo que dice en este versículo, de que Dios podía llegar a perdonar por su misericordia a los ninivitas. Sabía intelectualmente, doctrinalmente, del carácter de Dios misericordioso y lento para la ira. Y ese carácter no solo era para con él, sino para con los otros, como se había revelado en la Escritura, como leyó nuestro hermano al principio del culto David, en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Cuando pasó delante de Moisés Dios y no condenó, juzgó al pueblo cuando se le rebeló levantando idolatría contra Dios, sino que los perdonó y le mostró a Moisés con su aparición o la visión y con lo que escuchó, lo que le dio oír, él es lento para la ira y grande misericordia. ¿Usted es lento o es rápido, hermano y hermana? ¿Es el gatillo más rápido del desierto? A veces somos así, ¿no? Está hablándonos la gente. No, pero es que... No, pero así no. Ya va, que quería decir era esto. Ah, bueno, sí. Y hasta nos excusamos, ¿no? Pero es que no explican. Rapidito, ¡pum!, disparamos. No nos han terminado de decir cuando ya estamos poniendo el juicio completo de que lo que iba a decir, ni siquiera lo había dicho, de lo que iba a decir, estaba mal o incorrecto.
Devocionalmente, cuando tenemos ese conflicto emocional, devocionalmente puede que no dejemos de orar, pero mire cómo suena esto. Suena a una persona que prefería morirse, de acuerdo al versículo 3, antes de ver que aquellos a quienes él no quería fueran perdonados como él lo fue. Él quería que ellos fueran condenados, pero él había sido perdonado. Versículo 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y eso suena muy piadoso, ¿no? Qué mártir. Espiritualísimo, ¿no? Señor, llévame, porque no soporto esta gente a mi alrededor. Este mundo tan terrible, mejor llévame contigo, es mejor estar en tu presencia. Y hasta citamos versículos bíblicos, porque mejor es estar ausente del cuerpo y presente en Cristo. Versículo bíblico de una carta del apóstol Pablo. Entonces, y eso lo que está queriendo decir no es que realmente esté apasionado con irse con Dios, sino que no se aguanta la gente. Eso es todo. Nos damos cuenta que a veces nuestras oraciones sí tienen que mostrar el anhelo por el futuro, por la venida de Cristo y más allá de esta tierra por nuestro estado eterno en el Señor, pero no debemos decirlo, verbalizarlo solo porque estamos aburridos, cansados, enojados y sobre todo porque estamos indignados y medio envidiosos por lo que Dios está haciendo con los demás. ¿Se dan cuenta que la vida devocional como que se voltea? Como que se trastocó. Prefería morirse antes de ver que Dios nos mataba a los que Él quería que matara. Hermanos, la depresión es muy fuerte. De nuevo, las etiquetas modernas que le ponemos a las cosas nos hacen olvidar que otra gente en la historia también las ha sufrido y las ha superado en el Señor. Y las han superado en el Señor. Entonces uno dice, ya se vuelve uno, es que yo soy depresivo y tienen que entenderme, el Señor lo sabe, la gente lo sabe, y yo vengo a orar a ti, Señor, pero tú sabes que estoy en depresión. Así que voy a orar de esta manera. Yo prefiero decir, bueno, yo estoy muy mal, pero digo como el salmista, alma mía, alaba a Jehová, ponte bien, a ver, despiértese, Yorley, vamos a confiar en el Señor, vamos a leer su palabra, me siento mal. Pero ¿cómo es posible, y necesito confrontarme, que cuando Dios me esté usando para llevar una palabra, otros se conviertan, en vez de yo estar alegre, estoy triste y estoy enojado? ¿Qué está pasando conmigo? No estoy diciendo qué está pasando con los otros, no estoy diciendo qué está pasando con ustedes, estoy diciendo qué está pasando conmigo. Y así deberíamos hacer todos. En vez de estar contento cuando Dios obra, estoy medio enojado e indignado. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando conmigo? Hermanos, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que nos emociona o nos alegra? ¿Ha vivido usted este tipo de conflicto al orar por aquellos a quienes desea servir? Uno está orando por ellos, por las personas que necesita servir, que Dios le ha mandado a servir, y cuando no está peleando en oración porque cree que no se merecen nada, está cuestionando a Dios, que los sigue bendiciendo de alguna u otra manera a pesar de que ellos sigan siendo como son. Hermanos, los demás, igual que nosotros, están siendo perfeccionados. Y la gracia del Señor no es solo para usted, no es solo para mí, es para todos los que le invocan y los que le invocan de veras. En estos días me acordé de una frase que decía alguien cuando uno decía, ay, mi Dios o Dios mío. Mi esposa dijo la frase y yo le dije, ¿solo suyo o mío también? Está bien que es mi Dios, es mi Señor, pero de los demás también. Y Él actúa también en otros. Y a veces más sorprendentemente, más profundamente, más gloriosamente de lo que yo me imagino y de lo que he visto en mi propia vida. Y eso debería alegrarme, debería llenarme de gozo. Hermanos, ese conflicto devocional al final era un conflicto de convicción. Estaba convencido solo en su mente de que Dios era misericordioso, pero en su corazón estaba convencido de que Dios tenía que hacer lo que Él dijera. Mentalmente sabía, realmente en lo profundo de su corazón no lo quería. Conflicto de convicciones. Eso lleva a un conflicto de conducta. Jonás capítulo 4, versículo 4 dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Gran esfuerzo hizo Jonás, pero no por escuchar esto de Dios. Mira el versículo 5, dice, y salió Jonás, se movió, se esforzó de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad
y se sentó allí en una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Ah? Como alguien le dijera, pero ¿por qué se pone tan bravo, tranquilo, que es que yo estoy actuando? Si yo estoy haciendo las cosas bien en él o en ella o en esta gente. Y Jonás salió rapidito, en vez de a felicitar a los hermanos, como decía hace un rato, a saludar al que llega, que parece que está conociendo del Señor, así haya estado lo más perdido en el mundo, así haya sido mi propio enemigo y por su pecado yo haya sufrido, pero llegó a la iglesia, yo salgo a abrazarlo, a saludarlo, así me cueste y casi me dé una electrocute en mis emociones, lo hago por amor al Señor. En vez de salir a hacer eso, se sentó a ver a qué hora Dios lo mataba. Salió rapidito, pero a sentarse fuera de la ciudad a ver a qué hora Dios le hacía caso. Y terminaba acabando con aquellos pecadores. Gran esfuerzo por acomodarse para ver hizo Jonás, pero por ver si sucedería lo que esperaba, cuando debía esforzarse en lo que Dios dijo. Hermanos, Dios habla claramente en su palabra y nos habla para cuestionarnos como cuestionó a Jonás. Recuerde esto, ¿qué libro tiene 3 letras? Empieza por J, termina en B y la mitad tiene una O. Bien, hermano. Es el que tiene bastantes preguntas o cuestionamientos del hombre de Dios para con Dios, Job. Ese sí le cuestionó a Dios todo. Desde el día en que nació, la enfermedad que le dio, la madre que le dio a luz, los pechos que lo amamantaron, los amigos que le tocaron, la mujer que le tocó soportar, las circunstancias que vivió. Eso le sacó una lista a Dios, largota. Y al final Dios, ¿cómo le contestó? En Job, te explico. A tu pregunta número 1, la respuesta es la siguiente. A tu pregunta número 2, a tu pregunta número 1555, así le respondió Dios. Ven y yo te pregunto a ti. ¿No se le parece a la obra del Señor Jesús? Ustedes me preguntan, yo les pregunto a ustedes. ¿Sabe qué hace Dios cuando estamos cuestionando mucho? Busca que nos cuestionemos a nosotros. Jonás, ¿está bien enojarse tanto, Jonás? Piénsalo un poquito, Jonás. Qué misericordia la del Señor. De verdad, usted y yo lo hubiéramos agarrado. Jonás, ya quieto, tranquilo. Dijo, Jonás, el término ahí en el original bíblico no es enojarse tanto, no son 2 palabras, es una sola, pero la palabra que aparece ahí no es la que era la ira momentánea que tenía que ver con el resoplarse las narices, sino con un enojo grandísimo. Entonces por eso pone enojarse tanto. Otras versiones bíblicas es enojarse, porque es una sola palabra, pero en un enojo máximo. Cuando le dice eso, es como cuando nosotros abrimos nuestra Biblia y encontramos que la palabra de Dios enseña un principio bíblico o tiene un mandamiento para quienes caminamos en Cristo, que me cuestiona la forma en que yo pienso, siento y vivo. Dice, ay, no. Hoy no. La cierra la Biblia y sigue. O se deja cuestionar. Yo mejor me siento a esperar a ver si Dios me responde lo que le oré. Yo le dije algo y espero que Él conteste. Señor, yo te pedí algo. En tu palabra me estás diciendo que tengo este pecado, que tengo esta dificultad, que tengo esta cosa a entregarte a ti. Pero dejemos eso para después. Tú solamente contéstame lo que vine a pedirte. Eso fue lo que hizo Jonás. Señor, no me cuestione tanto, déjeme, yo me siento y espero a ver. Si usted demora 100 años, pues me da vida, yo 100 años me quedo acá esperando hasta que acabe con los ninivitas. De hecho, hermanos, si ustedes estudian la historia, generaciones después sí fue arrasada esa ciudad. Ahí era la capital del imperio asirio, luego terminó siendo conquistado por el imperio babilonio, y en medio de todos esos procesos históricos, pueblos, luchas y guerras, sí terminó siendo arrasada, pero una generación siguiente, no esa generación que vivió en el tiempo de Jonás, porque esa generación se arrepintió y creyó en el Dios que envió a Jonás, y que como Jonás fue señal para ellos, así hoy Cristo es señal para nosotros de la misericordia de Dios. Si nos arrepentimos y creemos, ellos lo hicieron, se arrepintieron y creyeron, nosotros debemos hacerlo también. Esa generación se salvó, al menos de esa destrucción. Y Jonás dijo, pues me quedo esperando a ver cuándo los destruye. Tendría que haber esperado otra generación más. Dios nos habla claramente a través de su palabra para cuestionarnos, y escuche esta palabra, por favor, modular nuestras emociones, revelando nuestras convicciones. ¿Sabe qué es la emoción? Es la convicción echando gritos. Cuando usted se pone enojado,
por lo que sea, está diciendo algo. Pasa alguien, no lo saluda, usted frunce el ceño, y si es muy espontáneo, dice, epa, ¿qué? ¿Dormí con usted? Le dice, y se enoja y lo pone como en son de burla, está gritando por los poros, estoy convencido de que no me quiere, o que no quiere hablar conmigo. Esas convicciones internas se le están saliendo con sus palabras, sus emociones externas. ¿Cierto? Hay gente que dice cuando tiene un gran enojo, dice, ese no soy yo. Yo así no actúo normalmente. ¿Ustedes se han dado cuenta de lo que pasa con la gente cuando se emborracha? Que se les sale lo que no eran. A uno se les sale lo perezoso y se quedan dormidos, pero a otros se les sale lo picaflor y empiezan a conquistar. A otros se les sale lo violento y empiezan a pelear. Hermanos, Dios lo que quiere con su palabra es que reconozcamos lo que hay en nosotros y no lo neguemos, pero sí por la obra del Espíritu Santo lo modulemos bajo el poder que nos da el Señor por la fe en Jesucristo. El botón no es el de apagar y prender, off y on. Apago las emociones, prendo las emociones, apago las emociones, prendo las emociones. No, me hizo acordar de una propaganda colombiana, no la voy a decir, comercial. No, es más bien el volumen. ¿Se acuerdan cuando estábamos pequeñitos? ¿Quiénes de los de acá conocieron televisores sin control remoto? ¿Cierto? Uy, hermana, qué bien. No me diga, es más joven que yo. ¿Nunca de niño les tocó ir a pasar el canal del televisor? Uno prefería que le dijera, papá, ya apague eso, porque yo para estarme parando y sentando, parando y sentando. Pues en vez de estar apagándolo de una vez o prendiéndolo de una vez, busque el botón del volumen para que no sature. Regule lo que está sucediendo en su vida, no lo niegue y póngalo al nivel que sea controlado por el Espíritu Santo. Eso se hace por la gracia del Señor a través de su palabra. No cierre la Biblia, reconózcalo y dígale, Señor, aquí estoy enojado y no debería. Domíname, contrólame, madúrame, santifícame. Y si tengo que quedarme clavado de rodillas hasta que sienta, por lo menos emocionalmente, y esté más convencido interiormente de que ya estoy más controladito, pues me quedo clavado de rodillas. ¿Por qué creen que hacían los ayunos antes? ¿Por qué creen que debemos hacerlos ahora? No era porque decían voy a hacer tantos días de ayuno, no, necesito que Dios me conteste en un área y puede ser que sea un área que debo dominar. ¿Por qué creen que Cristo pone también el ayuno en el Sermón del Monte, en medio de una cantidad de mandamientos conductuales o de formas que debemos mostrar que el Señor nos domina y guía nuestra vida? Porque con oración y ayuno es que ese demonio sale. No es un demonio, es mi propio carácter. Es con devoción y búsqueda del Señor que Dios domina mi corazón. Entonces se cambia la oración. Él pensaba, como muchas veces nosotros, que debemos esforzarnos por hacer lo que nosotros pensamos si estamos sirviendo a Dios, porque ya supuestamente le oramos. Señor, ya te oré por eso, así que yo voy a hacer lo que pienso que debo hacer. En Lucas capítulo 18, vamos a ir cerrando con esa parábola para que evaluemos nuestra vida. Lucas capítulo 18, versículo 11 y 12. Veámoslo desde el 9 para que entendamos el contexto. Lucas 18, 9 dice que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Por fuera, normal, estaban orando. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se suponía que era lo mejor de lo mejor, cumpliendo la ley ceremonial y todas las leyes bíblicas. Se supone, aunque sabemos que no lo podían hacer a perfección. El otro era publicano. El publicano era el recaudador de impuestos, conocido como grandes pecadores por su usura y por su menosprecio del pueblo. Verso 11, el fariseo, puesto en pie, miren la postura, miren la forma, miren ese talante para orar. Uno dice que es bueno para orar. El fariseo puesto en pie, y ahí está la clave del texto. ¿Le oraba a Dios? No, dice, oraba consigo mismo de esta manera. A veces nuestras oraciones no son para Dios, sino para nosotros. Dios, esta es la oración. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Qué bonito. Injustos, adúlteros,
ni aún como este publicano, porque estaba ahí al lado también orando. Qué belleza. ¿Ah? Qué oración sota, ¿no? Verso 12, ayuno, dice él en su oración, 2 veces a la semana. Pero no ayunaba para vencer el orgullo, por lo menos, porque aquí no lo tenía bien alto. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. No está mal ayunar, no está mal ofrendar, diezmar. Pero ay, hermanos, el problema es que nos basamos en eso para alentar nuestras propias convicciones, incluso cuando oramos. Más, o por el contrario, el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercó. Mira la actitud, el otro se acercó y bien arriba. Este estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho. Es una expresión típica de la época. Nadie se vaya a golpear el pecho ahorita porque no lo hacemos ahora. Así que dijo un amigo en una empresa que conocí, no se sobreactúen. Nosotros no hacemos eso, lo hacían ellos. Pero eso simbolizaba dolor. Golpeaba su pecho, o se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso significa: no me mires por lo que soy, sino aplaca tu ira. Eso es propiciación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Contén el juicio que debes ejercer sobre mí, y por amor de tu nombre, hoy decimos por amor de tu Hijo que murió por mí, perdóname y no me juzgues por lo que soy y lo que merezco. Vengo a ti, Señor, en humildad. Sé propicio a mi pecador. ¿Cuál es el dictamen de juicio de Cristo el Salvador? Dice el versículo 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. El publicano fue justificado, declarado justo, antes que el otro que ayunaba tanto y que ofrendaba o diezmaba tanto. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla, taller de humillación, capítulo 1, en la práctica, oración. Doblando el corazón y no solamente las rodillas, inclinando el alma y no solamente la cabeza, reverenciando al Señor y no solamente teniendo una postura reverente. Debemos esforzarnos más que por ver nuestros deseos cuando oramos, es por ver cómo el Señor transforma nuestros corazones y realmente nos hace vivir diferente. Él se condujo muy diferente a como tenía que conducirse. Y hermanos, cuando usted y yo hagamos no lo que Dios nos manda, sino lo contrario, pensemos que hemos tenido un conflicto en la oración por causa de nuestro conflicto en el corazón emocional. Por eso terminamos comportándonos como nos comportamos. Dios había transformado a Jonás de un siervo que huía a uno que le obedecía, pero para transformar a los ninivitas. Ahora Jonás era un siervo resentido. ¿Y por qué estaba resentido? Porque Dios lo había usado, o porque aunque Dios lo había usado, no lo había usado para traer condenación como él quería ver a Dios traerla. De nuevo, hermanos, esto es para creyentes, y es para ministros, y es para pastores, y es para siervos de Dios que Dios los usa mucho, es para todos. Podemos estar en conflicto y Dios nos está usando. Podría identificar si realmente quiere servir a otros, usted, mi hermano y hermana, para que Dios haga su voluntad, la voluntad de Él, y no la voluntad suya. ¿Realmente usted quiere que las personas cambien para la gloria de Dios y por la transformación que crea el Espíritu, o porque a usted le gusta que le hagan caso? Yo me he encontrado este tipo de ministerios en las iglesias, el ministerio del regaño. Yo tengo el don, dice los hermanos, de exhortación. Tiene el genio amargado para regañar, más bien. Pastor, yo sé que ese hermano no le hace caso, pero déjemelo, que yo sí sé cómo se hace. Venga usted, hermanito, para acá, ¿qué le está pasando? No tiene el don de exhortación, lo que tiene es la capacidad de regañar. Algunos hablábamos con un hermano hace un momento, no tienen el don de discernimiento, sino el don de sospecha. No se dan cuenta qué es lo que está pasando en su vida, sino que todo el mundo sospecha y a todo el mundo quieren regañar y cambiar. Y la cuestión no es que la gente cambie para mi satisfacción, sino para la gloria de Dios. Y ore al Señor, porque el Señor a usted y a mí nos va a sorprender, va a hacer cambios en las personas sin que nosotros ni siquiera les dijéramos algo. Bendito sea el Señor. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Si eso yo no se lo enseñé. Pero que él está caminando con Dios. Ella está caminando con Dios.
Ay, no, pero si yo no se lo enseñé, no, no, ¿cómo que no? Al contrario, mejor, porque es de su comunión con Dios directa. ¿Y de dónde salió este hermano que lee tanto y escudriña tanto la Biblia y enseña tan bien? Yo no le he enseñado eso, no he venido a las clases de escuela dominical. He estado con Dios en su palabra, en la intimidad con Él. ¿Qué puedo decirle? Me alegra. Y gloria a Dios, porque lo que queremos es que los demás nos superen. El corazón humilde se conoce si es humilde cuando los que está enseñando lo sobrepasan. ¿Está orando para que los demás sean mejores que usted? ¿O no se acuerda ni siquiera de orar por los demás? Señor, que me vaya bien, que me vaya mejor, que esté mejor, listo, y hasta el cambio interno, que yo cambie más vamos a cambiar cuando oremos para que los demás sean mejores que nosotros, sean más santos, sean más justos, sean más honestos, sean más entregados al Señor, caminen más con Dios. Sabe que no está libre de este tipo de conflicto emocional nadie, ni este conflicto devocional y conductual, por más usado que sea por el Señor. Por eso ore para amar más como Cristo lo amó y lo ama todavía. Él está trabajando en usted y en mí para madurarnos. Póngase sobre sus pies, por favor, vamos a orar. Les envié una serie, la primera enseñanza en varias sesiones de un pastor amigo de República Dominicana, que yo lo respeto por su vida devocional, además de su vida de entrega al evangelismo. Se llama Con la mente en los cielos y los pies en la tierra. Y lo primero que empieza es que debemos cambiar la forma de orar. Nuestra forma de orar es: aquí tengo la lista del supermercado, Señor. 5 kilos de papa, 3 kilos de yuca, 2 arrobas de tal cosa. Señor, sanidad para fulanito, santidad para fulanito, para el trabajo, mayores clientes, está una lista. Vengamos delante del Señor a decirle: Señor, dame más amor, transforma mi corazón para poder ver a los demás como tú los ves, para ser más maduro. Haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser así. Señor, te damos gracias en esta mañana. Tanto hay, Señor, tanto hay por cambiar de nosotros. Y no estamos renegando. Gracias por todo lo que ya has cambiado en nosotros. Pero todavía, Señor, podemos ser transformados mucho más. Cristo puede ser más glorificado en nuestras vidas. Podemos amar más como tú nos amas en Cristo. Podemos amar de esa manera más a los demás. Soportar más. Aconsejar mejor. Dar mayor compañía y demostración de afecto hacia otros. Enseñar y ayudar a corregir con el deseo de que tú te glorifiques, sino que nos hagan caso a nosotros. Salirnos del centro. Señor, como decía alguien alguna vez y me pareció tan sabio, no que pensemos mal de nosotros, sino que pensemos menos en nosotros y más en tu gloria y en el bien de los demás. Así estaríamos con menos conflictos en nuestro corazón. Así renegaríamos menos de nuestras parejas, de nuestros familiares, de nuestras casas, de nuestra iglesia, de nuestro país, de nuestro gobierno, del mundo entero. Dejaríamos de ser seríamos menos parecidos, dejaríamos de ser más parecidos a aquellos que salen marchando indignados y protestando desde cosas muy importantes hasta cosas muy superficiales, porque estaríamos más seguros de que tú nos amas, pendientes de amar a los demás como tú nos has amado. Dejaríamos de quejarnos tanto y empezaríamos a alabar más. Tendríamos más sonrisa, Señor, y menos amargura y lágrimas que ya no serían de indignación o de amargura, sino de gozo y de satisfacción por tu misericordia en nosotros y en otros. Cámbianos, Señor. Haznos más como Cristo. Te lo pedimos en el nombre mismo de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, esta mañana? Vamos a cenar. Hoy tenemos la cena del Señor, ¿cierto? Vamos a pasar al frente los que van a cenar, aquí alrededor. ¿Quiénes cenan?
cenan los hermanos en Cristo que han confesado públicamente su fe en el Señor a través del bautismo, siendo conscientes de la obra del Señor en sus vidas. Como lo vemos hoy, obra continua, ¿no? Esto no se ha acabado, ¿no? Esto continúa. Entonces, permítanme bajo. Pueden pasar, hermanos, los que van a cenar acá al frente. ¿Qué vamos a hacer? Aquellos que han confesado públicamente su fe en Jesucristo, dentro de una congregación cristiana, los hermanos han certificado que se han convertido por la palabra de Dios. Háganme el favor de avisarles. Vaya hasta arriba y les avisa, por favor. Bájelo. Entonces, mientras llegan los otros hermanos, vamos comentando esto. No es una cena de exclusión ni de condenación, sino de reconciliación y de integración en el Señor, en el cuerpo de Cristo. Entonces, para quienes todavía no se han apuntado a ser bautizados en una iglesia, puede ser que no haya sido en esta iglesia, sino en otra iglesia cristiana, dando su fe en Cristo, su testimonio de su fe en Cristo. Quienes no lo hayan hecho, pues eso es una invitación para que lo hagan, ¿sí? No se sientan excluidos, sino más bien invitados. Lo que pasa es que en varias iglesias, sobre todo las bautistas, no le hacemos la cena a todos, no por hacerlos sentir mal, sino para que todos se estimulen a venir al Señor seriamente, realmente, totalmente, ¿sí? Por eso no lo hacemos con todos. Pero quienes también ya se han bautizado y no cenan en el día de hoy, porque como pasaba con alguna persona que conocí alguna vez, decía, es que no ceno porque es que yo estoy como en pecado. Yo le decía, pues usted no cena y sigue en pecado, de todas formas Dios lo va a disciplinar donde esté. Si usted es un hijo de Dios, Dios lo alcanza allá y allá lo disciplina. Con dejar de cenar no lo va a dejar Dios de alcanzar. Lo que tiene que hacer es aprovechar esta cena como un momento de reconciliación con el Señor, abandonar su pecado, pedir fortaleza para que Dios lo cambie, basado en lo que Cristo hizo por usted, y caminar, pero seriamente y de verdad. Es por eso que la Biblia, en 1 Corintios 11, nos manda a examinarnos a nosotros mismos. Así que vamos a hacer esa dinámica hoy. Hemos orado hace un momento de la palabra, pero yo quiero que usted, por favor, junto conmigo, acérquense más, hermanos, vengan por este ladito, cerremos el círculo, no se preocupen, vengan. Aquí cabemos. Una hermana me decía de un lugar donde se están reuniendo 20 personas y es más pequeño que la oficina que tenemos aquí o lo que está al lado de la oficina. Aquí cabemos bastantes. De hecho, esto es el testimonio de que nosotros somos un solo cuerpo. Algún día les voy a pedir que por favor se agarren de las manos o se abracen. ¿No hay problema? ¿O sí? ¿Tiene problema, hermano? ¿No? ¿Me puede abrazar, sí o no? A ver. Entonces vamos a orar al Señor precisamente pidiéndole a Dios que nos dé eso, ese sentido de unidad entre nosotros y que nos revise si por nuestro carácter esa unidad, que es lo que Pablo dice en 1 Corintios 11, se ve truncada, esa unidad como hermanos en Cristo. Es que yo soy así. Espérese, modúlese el botón del volumen, bájele intensidad. Alguien me decía ayer, bájele 2, de intensidad bájele 3 punticos, tranquilos. Somos un cuerpo. La idea es que nos modulemos para que estemos más juntos. Amén. Entonces vamos a orar pidiéndole al Señor que nos examine. Señor, mira nuestros corazones, el de cada uno de mis hermanos, mis hermanas, el mío mismo, Señor. Que en este día queremos compartir la cena, celebrar la cena que instituyó nuestro Señor Jesucristo para recordar su obra expiatoria en la cruz por nuestros pecados. No queremos hacerlo ligeramente, pero tampoco queremos hacerlo sin meditarlo y sin reflexionarlo, sino que queremos más bien nosotros que tú nos muestres por la obra de tu Espíritu, porque mora en nuestros corazones, si realmente tenemos fe en Cristo, tu Espíritu que mora en nuestros corazones, muestra en nuestro corazón nuestros pecados. Jonás tuvo una actitud pecaminosa con su carácter, y no necesariamente por el enojarse, sino por el enojarse tanto, que le mostraba que sus convicciones no estaban coordinadas con la obra de Dios, y por eso entró en conflicto. Señor, tú conoces a mis hermanos y me conoces a mí, y te pido hoy que nos muestres nuestro propio pecado. Ayúdanos a examinarnos. Hermano, hermana, pídele al Señor que le examine, que le muestre en su corazón lo que Él debe cambiar aún.
Y asimismo, Señor, ayúdanos a entender cuánto más unidos seríamos cada uno de nosotros a los demás hermanos de la iglesia si tú modularas más esos aspectos de nuestro carácter y si tú nos dominaras, porque nosotros nos sometemos a ti cada día más y fuéramos más llenos del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad o amabilidad, de la fe o fidelidad, de la mansedumbre, de la templanza o el dominio propio que solo tu Espíritu da a nuestros corazones. Llena esta iglesia de eso, Señor. Llénala. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy oramos también, vamos a hacerlo de una vez, por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo, Señor. Te damos gracias, porque es un pan, no es Cristo, como no lo fue cuando lo partía con sus discípulos en la última cena, pero representa, por el hecho de que se parte, y por el hecho de que el grano es molido, y por el hecho de que se integra a nuestras vidas, que Cristo Jesús fue partido, molido, castigado y sufrió el juicio por nuestros pecados para luego ser no solamente parte de nuestra vida, sino dueño de nuestra existencia y Señor de nuestros corazones. Así nosotros hoy recordemos que no nos pertenecemos a nosotros, sino que te pertenecemos a aquel que fue crucificado, que su cuerpo fue molido con el sufrimiento por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias por este pan, lo bendecimos, te pedimos lo bendigas y nos lo recuerdes en el nombre de Jesús. Hermano, mi hermano va a estar pasando por los puestos entregándolo y vamos a sostenerlo y a esperar a los demás. Vamos a orar primero por la copa y luego van a repartir la copa. Señor, gracias por la copa que simboliza la sangre de Cristo derramada en la cruz y quiere decir que entregó toda su vida. Ni una gota de sangre que hubiese sido necesaria derramar dejó de derramar el Señor por nuestra salvación. Y su sangre nos limpia, no porque cayera físicamente sobre nosotros ni la bebamos físicamente hoy, porque esto es un símbolo de su sangre, sino porque fue el pago perfecto por nuestros pecados, como antes se tenía que derramar sangre a través de animales, un sustituto por los pecadores. Él es nuestro sustituto perfecto y gracias te damos. Por eso te pedimos, bendiga la copa recordando que Cristo es nuestro sustituto y su sangre se derramó por nuestro perdón, por nuestra transformación, Señor. No permita, Señor, que lo olvidemos. Aún no hemos resistido hasta la sangre, como Cristo se entregó hasta la última gota por nosotros. Así que ahora vamos a repartir la copa, mi hermano. Gracias. Ayúdanos, oh Santo Señor, a recordar que eres tú quien transforma nuestras vidas. Y que esto es para que no solamente lo tengamos en nuestra mente, sino que transforme nuestra vida emocional, devocional y nuestra conducta. Por eso cantamos, como cantábamos hace un momento, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, de nuevo. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter. Jesús, Señor, haz mi carácter más como el tuyo, más como el tuyo.
yo quiero ser. Puede decirle al Señor, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, queremos reflejar a Cristo individualmente y como iglesia. Así que ahora que comemos el pan y bebemos la copa, Padre, ayúdanos a recordar que así como Él es, nosotros seremos acá hasta la medida en que tú nos permitas por tu gracia, pero luego transformados completamente a la imagen de Él, libres de pecado y reflejándolo para siempre en gloria. Gracias por ese sacrificio, Señor Jesús. Te damos, te bendecimos, Señor. Así que, hermano y hermana, puede usted comer el pan y beber la copa recordando que Cristo vino para salvarlo y para transformarlo. Espera hasta que le recojan, por favor, la copa. Mientras tanto podemos volver a cantar. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, Jesús, haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Yo quiero ser. Los hermanos que están atrás también pueden cantar con nosotros. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Puedo decirle porque yo quiero. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Dile, hazme hacer tu voluntad. Hazme hacer tu voluntad. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. porque yo quiero. Porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad, Señor. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter Más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. David, David. Bueno, vamos a terminar el culto. Para terminar, queremos recordar los anuncios. Para esta semana tenemos la reunión de hombres, mujeres, jóvenes, todas. El día martes a las 7 de la noche, todas, ¿cierto? A las 7, acá en la iglesia. Los invitamos a todos los que no han podido venir antes, a los que están asistiendo, que sigan viniendo. Cada grupo manejando el material y todos concordamos en caso de mucha edificación. Lo otro son los devocionales del martes al sábado. De martes a sábado a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Por YouTube, el pastor envía el link, o también por la página de la iglesia está el link todas las mañanas a las 6.
Y lo otro es la reunión del hermano Roldán el jueves a las 8 en el barrio Los Canelos. San Gerardo. Bueno, en el barrio San Gerardo, para mayor información con el hermano Roldán, con el pastor o con el hermano Marcos. Hoy tenemos a las 5, 4, a las 4, es que Marcos no está. Pero como Marcos ya había dicho hoy más temprano, hoy a las 4 la salida evangelística para todos los que se quieran quedar. Recuerden también ahorita que está el evento de los mutes, el almuerzo que va a haber acá en la iglesia. Entonces para todos, bienvenidos y vamos a orar para terminar. Qué pena, seguir el culto de oración los miércoles a las 7 de la noche, acá en la iglesia. Listo, ahorita hay una reunión de liderazgo, entonces para que los líderes por favor se queden con el pastor. Y ahora sí vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Reconocemos que estamos aquí porque tú lo has querido, lo has permitido, Señor, lo has dispuesto y lo has obrado en nuestro corazón, Señor, como tu palabra dice que pones el querer y el hacer para que se cumpla tu buena voluntad en nuestra vida, Señor. Por eso te damos gracias. Gracias una vez más, Señor, por lo que hizo Cristo en la cruz. Gracias por permitirnos a través de la cena remembrar esto, Señor, recordarlo y anhelar un día poder hacerlo en tu presencia, en tu reino, Señor. Cenar todos juntos como hermanos y verte cara a cara, Señor, como tu palabra nos lo ha dicho. Te damos gracias por este día, por una reunión más, Señor, que nos permites como iglesia tener. Pido por la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias, de las inquietudes o las preocupaciones que hay en el corazón de cada uno de ellos, Señor, de cada uno de nosotros. Por favor, ayúdanos, Señor, sé tú obrando en medio de eso. Permítenos que esta semana podamos recordar lo que hoy hemos escuchado, no solo en la predicación, sino en todo lo que hemos vivido hoy en este culto, Señor, no solo la predicación, sino la cena y cada una de las canciones y los mensajes que las canciones nos dieron en medio de la alabanza, Señor. Que podamos recordarlos, que podamos vivir para tu gloria cada día, en cada labor, en cada cosa que hagamos, Señor. Que podamos, Señor, darte prioridad, Señor, y comprometernos con los cultos de oración, con las reuniones de los ministerios que tiene la iglesia, Señor. Que asistamos, que veamos que esto es una bendición para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Te damos gracias y pedimos porque nos acompañes en el trabajo, en las labores que tengamos en esta semana y que nos permitas compartir un buen tiempo, Señor, como hermanos esta tarde, Señor. También te pedimos por el evangelismo, que seas tú obrando en los que van a escuchar el evangelio, tu Espíritu Santo, Señor, vivificando muertos, Señor, como lo explica tu palabra, que nos des esa capacidad porque no tenemos la capacidad, no podemos hacer milagros, el único que puede levantar los muertos eres tú, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes, nos ayudes y nos ayudes a ser fieles a tu evangelio, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén.